los medios de solución y especialmente el dominó, que a usted le va a permitir entonces tener todo el arquetipo, todo el esqueleto de su tesis y poder iniciar, y básicamente pues es lo primero que le van a usted a aprobar. Por eso entonces vamos a darle un poquito de auge el día de hoy a lo que es la investigación. Sin embargo, pues vamos a perseguir entonces nuestro objetivo para la presente clase, que es identificar los modelos de proyección de la demanda, cómo la demanda se va a proyectar, recordando que la proyección simplemente pues es una anticipación del futuro, y bajo ese apartado pues tenemos que entender cómo es que se viene dando entonces las diferentes problemáticas, situaciones, demandas, ofertas, etcétera, para analizar el comportamiento. Sin duda alguna, también en la investigación vamos a hacer nosotros proyecciones que nos permitan entender el comportamiento de las variables. Sin embargo, en el estudio de mercado vamos a entender efectivamente lo que es la oferta y la demanda. Y entonces vamos a iniciar, vamos a platicar un poquito más detallado esta parte en el que vamos a entender entonces cómo es que se va desarrollando un proceso de investigación partiendo con el árbol de problemas. Entendiéndose el árbol de problemas como aquella situación negativa que está afectando a una institución, una organización, una comunidad, un grupo de personas, etcétera, y en el que entonces se detecta cierta situación que está afectando a este grupo que queremos investigar. De esa cuenta es que nuestro árbol de problemas entonces se integra por dos variables y el problema central. Recuérdese que la variable, su nombre lo indica, entonces este va a variar dependiendo de lo que queremos investigar o al mismo tiempo cómo queremos intervenir. De esa naturaleza, entonces, la variable independiente es la causa, es lo que está originando esa situación negativa que a su vez tiene un efecto, que es la variable dependiente. La variable independiente simplemente pues es el origen, es la causa que está provocando ese malestar y que por lo tanto a raíz de ese malestar existe una variable dependiente, o sea, un efecto. Por lo tanto, la variable se llama dependiente porque depende de la causa, depende de lo que le esté provocando. Y entonces, recomendación, mis estimados y apreciables compañeros, acá es fundamental que usted al momento de elaborar su árbol de problemas identifique la causa principal. Muchas veces a mí me ha tocado revisar trabajos de graduación e implica acá entonces, por ejemplo, conocer que acá el estudiante se equivoca entre efecto y causa. Y entonces tenemos muchas veces un efecto como causa, una causa como efecto, o tenemos subcausas, subefectos. Lo importante acá va a ser, por favor, y principal es que identifiquemos nosotros cuál es la causa principal, cuál es el efecto para detener el problema central. Muchas veces el problema es efecto o muchas veces el problema es causa y entonces nos cuesta hacer la investigación. Por eso es importante y estos ensayos necesito que vayamos trabajándolos. Repito, usted debe de manejar esta metodología para que el siguiente año a iniciar su trabajo de grabación usted tenga la oportunidad de manejarlo de buena manera y que tenga dominio del mismo. Entonces vamos a seguir con el ejemplo que hemos venido desarrollando en clases para que lo terminemos al dominó y luego tomamos otro ejemplo, por supuesto, pero acá es importante ver de dónde se origina entonces, el árbol de problemas. En este caso, su causa es la aplicación incorrecta de metodologías de aprendizaje. Si yo tengo metodologías de aprendizaje que son incorrectos, eso va a provocar que haya prácticas docentes desactualizadas. Y si hay prácticas docentes desactualizadas, entonces va a provocar bajo rendimiento académico. De ahí entonces es de que nosotros hacemos un análisis sobre la problemática. Y entonces decimos que el bajo rendimiento académico de los estudiantes del Instituto Modelo de X lugar en los últimos 5 años por prácticas docentes desactualizadas se debe a la aplicación incorrecta de metodologías de aprendizaje. Entonces hay una relación lógica vertical, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Y luego entonces fundamentalmente acá, mis estimados y apreciados compañeros, necesitamos que el efecto se pueda comprobar mediante una variable cuantitativa. Y en este caso, entonces, necesitamos información de los últimos 5 años. Acá, por ejemplo, necesitaríamos nosotros entonces contar con información que me permita comprobar el bajo rendimiento. En este caso, pues podríamos tener tarjetas de calificaciones, listas de cotejo de los docentes que están incorporados en este proceso educativo, cuadros de evaluaciones finales, en este caso, pues los que se estudian al sistema. Entonces, todo eso va a ser fundamental acá. Si yo, por ejemplo, en el ámbito de las ciencias económicas, estoy viendo que mi efecto es pérdidas financieras, entonces, ¿qué necesito yo acá?
para que efectivamente entonces pueda yo en este momento pues tener la oportunidad de seguir desarrollando y demostrar esta investigación. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo entonces acá, por ejemplo, les dije pérdidas financieras, entonces debo de buscar que efectivamente entonces haya información financiera. ¿Y qué necesito para eso? Los estados financieros. Si hay baja productividad, por ejemplo, mis estimados compañeros de agronomía, baja productividad, entonces, ¿cómo voy a medir eso? Debo de demostrar mediante información cuantitativa que existe entonces bajo rendimiento productivo. Siempre voy a requerir entonces, por favor, presentar información cuantitativa que demuestre lo que quiero investigar. Esa es recomendación. Vamos a tener información de los últimos 5 años. Y siempre y cuando, por favor, que cuando busquemos la información o a donde vamos a llegar, que nos la proporcionen. Porque tuve la experiencia de un estudiante haciendo un proceso de investigación en el área de ciencias económicas, decía que habían pérdidas financieras. Sin embargo, para poder demostrar recuérdense que la investigación es un proceso objetivo y por lo tanto debe ser entonces fidedigno. Al considerar y buscar la información sobre lo financiero, los estados financieros no le fueron facilitados. Y entonces se encuentra uno con este problema ya cuando está a media investigación y no es posible. Entonces, recomendación, hagamos un diagnóstico, busquemos la información que efectivamente nos pueda considerar entonces demostrar esta variable, la variable dependiente. De esa cuenta, entonces, mis estimados compañeros, teniendo el árbol de problemas, entonces consideramos la elaboración de nuestra hipótesis. Es una hipótesis, es un supuesto, y en este caso entonces la hipótesis se va a conformar por medio del efecto o variable dependiente, más la temporalidad, más el problema central, más causa o variable independiente. Si vuelvo entonces a mi árbol de problemas, tengo acá la variable dependiente, el problema central, la causa o variable independiente. Tengo la temporalidad que son 5 años y tengo el lugar donde lo voy a trabajar. Entonces, acá mismo tengo ya mi hipótesis. Yo repito, variable, dependiente, temporalidad, problema central y causa. Y nos queda entonces de la siguiente manera. El bajo rendimiento académico de los estudiantes del Instituto Modelo de X lugar en los últimos 5 años por prácticas docentes desactualizadas se debe a la aplicación incorrecta de metodologías de aprendizaje. Tengo acá mi hipótesis, que es lo que yo tengo que comprobar al momento mismo de estar desarrollando el proceso de investigación en el trabajo de campo. Luego, entonces, considerando tener mi árbol de problemas bien elaborado, repito, es importante que le pongamos mucha atención al árbol de problemas. Si el árbol de problemas está bien elaborado, eso va a dar origen a lo demás, pero si está mal hecho, entonces nos va a dar problemas. Entonces, por favor, entendamos cómo efectivamente el árbol de problemas es sumamente importante y es el punto de partida. Si tenemos nuestro árbol de problemas, entonces lo convertimos en una situación positiva y entonces este se va a convertir en lo siguiente. El efecto o variable dependiente se convierte en el objetivo general. Si allá había pues bajo rendimiento académico, hoy tenemos mejorar el rendimiento académico o elevar el rendimiento académico. Luego tenemos acá que el problema se convierte en objetivo específico y tenemos acá actualizar las prácticas docentes en el aula. Si en el árbol de problemas teníamos que hay prácticas docentes desactualizadas, entonces acá buscamos siempre mejorar esa situación. Y ojo con esto, se los he repetido y no está de más decirlo. El objetivo general y el objetivo específico, como su nombre lo indican, es un objetivo, se inicia a redactar por medio de un verbo en infinitivo. ¿Cómo sé yo cuáles son los verbos en infinitivo? Aquellos que terminan en ar, ir. Entonces, mejorar, actualizar, eliminar, corregir, establecer, determinar, etcétera, son verbos entonces que van a ayudarme a alcanzar esa situación positiva. Y luego entonces el nombre de la tesis que nace de la causa. Aquí en este caso sería un programa de actualización metodológica docente. Entonces vea la relación vertical y horizontal. Horizontal de efecto a objetivo general, de problema a objetivo específico y de causa a nombre de la tesis. Entonces tenemos acá horizontal, una lógica vertical, el objetivo general
va hacia el objetivo específico y el objetivo específico hacia el nombre de la tesis. O el nombre de la tesis va a permitir alcanzar el objetivo específico, que este a su vez permite alcanzar el objetivo general. Entonces siempre va a ser gradual y va a ser de manera lógica esa relación vertical que tenemos en el árbol de objetivos. Otra consideración acá, por favor. El árbol de objetivos no lleva temporalidad. ¿Por qué no lleva este espacio de temporalidad? Cuando usted interviene como todo un experto en proyectos, como un profesional, va a querer solventar o resolver este problema y lo va a hacer, si es posible, para siempre. Y si no, pues al luego tiempo. Implica entonces acá que ya no voy a considerar, solo voy a solucionar, por ejemplo, 5 años y después, ¿qué? Por eso es de que acá no le dejamos temporalidad. Por favor, tomar en consideración eso. La temporalidad ya no va en el objetivo general. Teniendo eso, entonces, vamos a desarrollar ya nuestro dominó. ¿Qué es el dominó? El dominó va a contener de manera sintética o sintetizada toda la información que ya hemos analizado en el árbol de problemas, en la hipótesis y árbol de objetivos. Nuestro dominó se convierte en el instrumento que va entonces a considerar todos los apartados de nuestra tesis. El dominó es un resumen de la estructura de nuestra tesis y por lo tanto va a guiarnos para que podamos entonces nosotros desarrollar el proceso de investigación. No está de más manifestarles, mis estimados y apreciables compañeros, que este es el instrumento que su metodólogo le va a aprobar para que usted empiece a hacer su tesis o trabajo de graduación. Si el metodólogo ve que usted tiene debilidades, definitivamente no va a aprobarle su dominó. Entonces es importante, por favor, que usted aprenda a desarrollar este instrumento de investigación llamado entonces dominó, en el que vamos a trasladar primero el árbol de problemas, nuestra hipótesis y el árbol de objetivos. Veamos entonces cómo trasladamos nosotros esta información. Ya está, recuérdense que eso ya lo tenemos descrito nosotros en el árbol de problemas. Entonces tenemos nuestra primera columna acá, en el dominó es problema, es decir, ahí vamos a trasladar la información relacionada con nuestro árbol de problemas. ¿Cuál es el efecto? ¿Se recuerdan? Vamos a regresar de manera rápida para que usted pueda verificar entonces cuál es el problema, cuál es la causa y cuál es el efecto. ¿Sí? Entonces tenemos acá, vea la causa, aplicación incorrecta de metodologías de aprendizaje, el problema, prácticas docentes desactualizadas y por supuesto el efecto, bajo rendimiento académico. Entonces esto es lo que trasladamos nosotros a nuestro dominó. El dominó va a contener entonces el efecto que es bajo rendimiento académico de los estudiantes del Instituto Modelo de tal lugar en los últimos 5 años. Va a trasladar el problema central que dijimos que son prácticas docentes desactualizadas y va a trasladar también la causa, que la causa es entonces aplicación incorrecta de metodologías de aprendizaje. Lo primero que trasladamos entonces, por favor, es nuestro árbol de problemas. Teniendo el árbol de problemas, se convierte entonces en árbol de objetivos. Efecto en objetivo general, problema central en objetivo específico y causa en nombre de la tesis. Entonces veamos, si aquí hay bajo rendimiento académico, entonces un verbo va a venir acá a mejorar, incrementar el rendimiento académico, elevar el rendimiento académico. Entonces vea, hay diferentes verbos. En este caso lo dejamos como mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del Instituto Modelo de X lugar. Entonces acá, repito, ya no lleva temporalidad. Luego el problema central se convierte en el objetivo específico, que en este caso es entonces prácticas docentes desactualizadas, se convierte en actualizar las prácticas docentes en el aula. Entonces, vea usted, por favor, la importancia que tiene entonces, cómo es de que el árbol de problemas da opción y da lugar a convertirse en árbol de objetivos. Sí, solo sí está bien estructurado. Sí, solo sí tiene la información adecuada. Caso contrario es acá donde ya encontramos dificultades para poder avanzar. Si entonces se convirtió el árbol de problemas en árbol de objetivos, entonces el dominó me va a permitir, estimados y apreciables compañeros, determinar los pasos para evaluar a posteriori la participación del proyecto en la resolución de esa necesidad.
Entonces acá le agregamos evaluación y aquí vamos a incorporar indicadores, medios de verificación y cooperantes, o sea, en este caso, supuestos. ¿Qué es un indicador? Es una unidad de medida que sirve entonces para establecer el alcance y logro de cierta acción. Los verificadores o medios de verificación son entonces informes, documentos, etcétera, que soportan o que efectivamente comprueban lo que se está indicando. Y los cooperantes o los supuestos son entonces acciones que van a perjudicar o van a beneficiar el proyecto. Entonces, cuando estamos hablando de supuestos, son acciones que pueden o no pueden ayudar al proyecto, pero que son externos, son eventualidades, son acciones externas al proyecto y que pueden o no afectar el proyecto. En este caso, para efectos de nuestro dominó, Universidad Rural piden y opta para que los supuestos los tomemos en positivo, pensando en que buscamos entonces que alguien pues pueda beneficiarnos con un trabajo, con un esfuerzo, con una acción extraordinaria, pero que venga a apoyar el proyecto. Por supuesto, repito, no descartemos de que posiblemente también vean que haya supuestos negativos, pero se recomiendan positivos para poder plantear este proyecto. ¿Cómo hacemos para alcanzar y medir el objetivo general? ¿Cómo sabemos que mejoramos el rendimiento académico de los estudiantes? Entonces vengo acá con mis indicadores. Recuerden, si dijimos indicadores, lleva pues cantidad. Y un buen indicador, por favor, mis estimados compañeros, se compone de 3 elementos fundamentales: temporalidad, calidad y, por supuesto, entonces, cantidad. Veamos acá. Dice, al quinto año ya lleva temporalidad. De ejecución de la propuesta se mejoró en un 80%, 80% es cantidad. ¿Cuál es la calidad? Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Tiene los 3 elementos fundamentales para hacer un indicador. Ahora bien, si usted es muy observador, se dará cuenta que acá establecemos que al quinto año la propuesta se mejora entonces acá en un 80% y alguien me va a decir, ¿por qué no un 100%? En el caso de todos los proyectos que vamos a estructurar y vamos a proponer como medio de solución para la tesis que usted va a desarrollar, van a ser 5 años. Se proponen 5 años. Entonces usted va a hacer un análisis 5 años hacia atrás, 5 años históricos y 5 años posterior. Y ahí es donde usted va a realizar una proyección para ver cómo será el comportamiento del problema 5 años atrás. Y si yo ataco, si yo promuevo, si yo desarrollo este proyecto que voy a perfilar, entonces, ¿cómo se va a comportar esta variable en el tiempo? Ahora, cuando hablamos del alcance del objetivo general, llamado entonces efecto en el árbol de problemas, ¿por qué nosotros no logramos desarrollar o alcanzar el 100% de esto? Para empezar, un objetivo general se va a resolver mediante la suma de diversos proyectos. Y si usted está presentando uno, definitivamente está contribuyendo, pero no está resolviendo el efecto. Está resolviendo el problema, por supuesto, que es lo que se busca. Sin embargo, el efecto no. Si yo me voy a este ejemplo, vea usted que acá estamos alcanzando el 80% de mejoramiento del rendimiento académico. ¿Por qué no alcanzamos el 100? Porque, por ejemplo, para mejorar el rendimiento académico no solo basta con la intervención del docente, ya está capacitado, tiene nuevas metodologías de enseñanza. Sin embargo, recuerde usted que hay problemas familiares que afectan desde el punto de vista psicológico, desintegración familiar, problemas de enfermedad, de desnutrición, y eso no lo resuelve la metodología de aprendizaje. Entonces, no vamos a querer alcanzar un 100% de rendimiento académico cuando hay factores externos que entonces van a promover el hecho de que el estudiante en algún momento dado vaya a tener pues bajo rendimiento. A nivel de educación, recuerde usted que tenemos entonces hay efectos endógenos y exógenos. Entonces, acá van a ser entonces efectos externos los que también van a permitir que ya sea que se alcance o no el rendimiento académico. Por eso es de que no llegamos al 100. Vamos a llegar al 100, sí, solo sí, por ejemplo, pues tenemos acá primero, pues el programa de mejoramiento de lo que es la metodología docente, pero viene alguien más y propone también, pues de repente una escuela para padres de familia,
otro de repente pues por ahí inicia con alguna actividad que genere entonces mejores condiciones de vida, mejores condiciones alimenticias para los estudiantes, y entonces se va amalgamando, se va uniendo, se va interrelacionando cada uno de estos proyectos para resolver este efecto. Pero recuérdese, es una sumatoria de acciones. No es solamente un proyecto que usted va a proponer y va a resolver. Por eso es de que acá, por favor, mis indicadores me van a considerar de manera pues subjetiva, eso que al criterio del investigador, al criterio del proyectista, cuánto es que quiere alcanzar con este proyecto. ¿Por qué? Porque cuando ya se está ejecutando o se ha ejecutado el proyecto, este nos sirve para evaluar, ¿alcanzamos o no alcanzamos este porcentaje? ¿Por qué motivos? Entonces se convierte en evaluación. El dominó es tan interesante que nos sirve desde el punto de partida hasta el último punto de llegada. Porque cuando ya hemos ejecutado un proyecto, entonces esta columna de evaluación se va a convertir en el punto específico que yo tengo que considerar en el alcance de los diversos proyectos. Entonces, por eso es fundamental. Pero repito, para el efecto no llegamos a 100%. Luego el problema central se convierte en objetivo específico, que en este caso es actualizar las prácticas docentes en el aula. Volviendo entonces al objetivo general. Indicadores para ver cuánto voy a alcanzar. Luego verificadores, por qué medio voy a comprobar. En este caso, el mejoramiento del rendimiento académico. En este caso, pues pueden ser los cuadros de calificación finales. ¿Y qué supuestos? Actores externos que van a ayudar o perjudicar en algún momento dado al proyecto. En este caso, pensando positivo y decimos, pues la dirección, la supervisión educativa, el Ministerio de Educación apoya. Imagínense, vamos nosotros a aplicar acá pues un proceso de actualización metodológica docente. Vamos a darle capacitación a los docentes. Sin embargo, de parte del Ministerio se me ocurre, por ejemplo, nombran entonces tutorías en línea, por ejemplo, ¿verdad? Entonces acá hay una acción externa que va a beneficiar el proyecto, pero haciéndolo o no haciéndolo, nosotros encaminamos nuestro proyecto hacia lo que queremos lograr. El objetivo específico, entonces, también. Ahora, ¿qué sucede con el objetivo específico? Por favor, que efectivamente este sí va a permitirnos que lo alcancemos. En este caso, entonces, mis estimados compañeros, vea usted la causa del problema es entonces la aplicación incorrecta de metodologías de aprendizaje que se propone, y de ahí viene el nombre de la tesis, un programa de actualización metodológica docente. Ahora, ¿habrán indicadores para este? Por supuesto. El objetivo general y el objetivo específico son los que permiten ser evaluados. Solamente estos dos, de ahí en adelante nadie más. Entonces veamos, pues, ¿cómo establezco, cómo mido, cómo evalúo si se hizo un programa de actualización metodológica docente? Entonces voy a mis indicadores, recordando que un indicador simplemente pues es una unidad de medida con temporalidad y calidad que me permite entonces evaluar el alcance de esta acción. ¿Cuál es mi indicador? Dice, a partir del segundo año de la implementación del programa de capacitación docente o actualización docente, se mejoró en un 40% la metodología docente. Entonces tengo que determinar y evaluar, puedo tener ahí unos instrumentos. ¿Cómo lo puedo verificar? A través de informes, cuadros de calificación y entrevistas hacia los actores para verificar si se alcanzó los indicadores, si se alcanzaron los indicadores, y entonces de esa cuenta pues establecer que estamos evaluando el objetivo específico. Luego tenemos acá entonces que, recuérdense que es un 40% al año 2. Eso hace pensar que en el año 3 un 60, en el año 4 un 80 y en el año 5 un 100%. Y ya mejoramos todo el proceso de actualización metodológica docente. Y entonces, repito, el objetivo específico sí logramos alcanzarlo con el proyecto, los proyectos que estamos proponiendo. El objetivo general no, por favor. De acuerdo con eso, entonces, compañeros, ¿cómo mido yo si se está alcanzando el programa de actualización metodológica docente? Entonces tengo acá informes, cuadros de calificación, entrevistas, inclusive, pues, si yo los voy a capacitar, se me ocurre tener ahí, pues, listados de participación, listados de inscripción, etcétera, todo aquello que me permita comprobar que se hizo esta actividad. Luego, entonces, los supuestos, quiénes pueden ayudarme o perjudicarme en algún momento dado con el proyecto. En este caso, pues, la dirección, padres de familia, presión educativa, Ministerio de Educación, etcétera. ¿Por qué? Por ejemplo, aparte que yo estoy actualizando a mis docentes en el área metodológica, posiblemente, pues, ahí en casa papá y mamá se reúnan y entonces establecen horarios de estudio. Entonces ya hay un apoyo, que si lo hacen o no lo hacen, nosotros vamos encaminados a actualizar a los docentes. Entonces vea cómo es importante entonces que
pues estos supuestos se tomen desde el punto de vista positivo. Por supuesto, puede haber desde el punto de vista negativo, ¿verdad? Es decir, bueno, una reacción contraria a esto y simplemente pues que no quieren capacitarse, no quieren actualizarse, entonces vamos a tener ahí diferentes situaciones. Luego entonces, teniendo nuestro árbol de problemas que dijimos lo convertimos en hipótesis. ¿Cómo hacemos eso? Recuérdese usted cuál es nuestra fórmula para que entonces podamos desarrollar nosotros un proceso para la hipótesis. ¿Cómo hacemos esto? Utilizamos nuestra fórmula. Efecto más temporalidad más problema central y causa. Y entonces nos quedó en el apartado 7 el bajo rendimiento académico de los estudiantes del Instituto Modelo de X lugar en los últimos 5 años por prácticas docentes sectorizadas se debe a la aplicación incorrecta de metodologías de aprendizaje. Tenemos ya nuestra hipótesis. ¿Qué hacemos ahora entonces? La problematizamos. ¿Cómo se problematiza una hipótesis? Entonces se convierte en una interrogante, en una pregunta. ¿Y cómo desarrollo esta pregunta? Empiezo con la causa y digo entonces, la aplicación incorrecta de metodologías de aprendizaje es la causante del bajo rendimiento académico de los estudiantes del Instituto Modelo de X lugar en los últimos 5 años por prácticas docentes desactualizadas. Pues vea usted, ¿cómo lo hago para convertirse en interrogante? Entonces pregunto, acá empiezo y establezco entonces, por ejemplo, que bajo esa parte tengo que saber cuál es el efecto, cuál es la causa, cuál es el problema central, y entonces con eso determinar que empiezo con la causa. La causa entonces, por ejemplo, es que acá tenemos aplicación incorrecta de metodologías de aprendizaje. Entonces, desde ahí empiezo a preguntar y digo entonces, la aplicación incorrecta de metodologías de aprendizaje es la causante y me voy ahora hacia el efecto y la temporalidad y el problema central. Así convierto mi hipótesis en interrogante. De acuerdo con eso, entonces, teniendo ya esta hipótesis, eso me permite también establecer los resultados o productos que yo quiero desarrollar para alcanzar o resolver esta problemática. Ojo con esto, entonces, apreciables compañeros. De cajón vamos a tener el fortalecimiento de la unidad ejecutora. Ojo, se denomina fortalecimiento de la unidad ejecutora sí y solo si ya existe. Solo sí y solo sí ya tenemos entonces un ente que va a estar regulando esto. En el caso particular de esto es, por ejemplo, el establecimiento educativo. El establecimiento educativo ya existe, entonces por lo tanto no necesitamos crear. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, en el caso de mis estimados y apreciables compañeros de ciencias económicas, de derecho, etcétera? Por ejemplo, se me ocurre que usted quiere crear la unidad de auditoría interna, por ejemplo, en el área de ciencias económicas, porque su tema es, por ejemplo, que pues existe un descontrol y por lo tanto usted propone un manual de control interno. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Que aplica el manual de control interno, sin embargo, se da cuenta que no existe departamento de auditoría interna. Entonces, usted va a crear ese departamento y se convierte en la unidad ejecutora. Luego también, en el caso de mis estimados compañeros de derecho, por ejemplo, están proponiendo, se me ocurre, pues, un reglamento para lo que es el tratamiento de aguas residuales, por ejemplo. Sin embargo, entonces no hay un ente, no hay un departamento técnico para el tratamiento de aguas residuales. Entonces se procede acá a crear la unidad ejecutora. ¿Quién va a desarrollar lo que se está proponiendo? Entonces, por eso es fundamental, por favor, que veamos qué es lo que tenemos. Si ya existe el ente, fortalecimiento de la unidad ejecutora. Si no existe, se llama, entonces, creación de la unidad ejecutora. Luego acá, siguiendo nuestro ejemplo, tenemos entonces un programa de actualización metodológica docente, porque es el número de nuestra tesis. O sea, se convierte en el resultado principal. Para que yo desarrolle el programa de actualización metodológica docente, necesito hacer talleres sobre metodologías de aprendizaje, talleres sobre herramientas de evaluación en el aula, pues pueden haber muchas actividades más. Pero entonces acá vamos a definir los resultados o productos que esperamos que se hagan para resolver el problema. Y entonces ya tenemos nuestros resultados o productos. Vamos llenando lo que es entonces nuestro dominó. Teniendo entonces ya estos apartados, pasamos entonces, por favor, a determinar cuáles son las interrogantes que nos van a permitir comprobar el efecto y comprobar la causa. Y vea usted entonces la gran bondad que tiene el dominó.
En el dominó usted ya está indicando sus principales preguntas para que cuando usted esté en el proceso de investigación ya tenga entonces de dónde partir y cuáles van a ser sus boletas de investigación, boletas de encuesta, por ejemplo. Entonces, sus instrumentos van a salir de acá. Entonces, por ejemplo, si tenemos bajo rendimiento académico, pues preguntar si existe bajo rendimiento académico. Entonces, ¿existe bajo rendimiento académico? Sí, no, ¿por qué? De acuerdo a su experiencia en los últimos 5 años, ¿ha bajado el rendimiento académico? Sí o no. Y ahí tenemos entonces nosotros preguntas claves para comprobar el efecto, de 2 a 3 preguntas. Por supuesto que cuando usted ya elabore su boleta de encuesta, su instrumento de investigación, por supuesto que van a haber más, ¿verdad? Pero acá vamos a sacar las principales. Lo mismo sucede con la causa. ¿Se realizan actividades de actualización metodológica docente, sí o no? ¿Considera necesario realizar pues, un programa de actualización metodológica docente? Entonces, eso me va a permitir considerar ya la comprobación de lo que es la causa. En el apartado 13, ajustes de costos y tiempo, por favor voy a hacer acá la siguiente observación. Mis estimados y apreciables compañeros de las carreras humanistas no van a presentar acá presupuesto y cronograma. Sí, mis estimados y apreciables compañeros, por ejemplo, de ingenierías, de ciencias económicas, porque entonces nuestra formación económica va encaminado a eso, a que sí podamos elaborar un presupuesto, a elaborar un cronograma. En cambio, por ejemplo, pues el educador, posiblemente en algunas veces sí, pero normalmente no está pues desarrollado un proceso para esto. Mis trabajadores mis compañeros de psicología, mis estimados compañeros de trabajo social, por ejemplo. Entonces, acá esto, pues, como presupuesto y cronograma, simplemente, pues, en algunas carreras no aplica. Sí en ciencias económicas, sí en ingenierías, o dependiendo de la temática que se está estudiando, por favor. Pero sí es obligatorio para las carreras que mencioné. Luego, entonces, del árbol de problemas, mis estimados compañeros, vean pues, la importancia que tiene el árbol de problemas. De ese sale nuestro marco teórico. El marco teórico va a estar integrado al menos por 10 temas relacionados con el proceso que quiero investigar. De manera rápida voy a regresar al árbol de problemas y veamos en el árbol de problemas qué podemos analizar, qué temas podemos encontrar. Vean ustedes, tenemos bajo rendimiento académico, qué es el rendimiento académico, qué es una práctica docente, qué es un establecimiento, si estamos hablando de establecimiento educativo, qué es un instituto, cuáles son pues los tipos de educación, qué es educación, educación formal, informal, etcétera. Tenemos acá qué es metodología de aprendizaje, qué es la práctica docente. Entonces vean, temas que salen del mismo árbol de problemas. De ahí, por favor, va a obtener usted sus temas de investigación, porque aquí es donde muchos vienen, ay, mire qué tema, qué puedo hacer. Vea su árbol de problemas. Su árbol de problemas lo va a guiar, lo va a orientar. No podemos tener un soporte teórico diferente al tema que estamos investigando. Entonces tenemos acá, por ejemplo, educación, tipo de educación, sistema educativo nacional, rendimiento académico, formación docente, práctica docente en el aula, metodologías de aprendizaje, proceso de aprendizaje, tipos de aprendizaje, herramientas de evaluación, programa de actualización docente, etcétera. Vean temas que están relacionados con lo que estamos investigando. Entonces, de ahí nace eso, por favor. Y luego la justificación que implica acá que él o la estudiante evidenciará entonces con proyección estadística y datos cuantificables que existe bajo rendimiento académico. Por eso es importante que al momento de que yo empiece mi árbol de problemas, recuerden, se les dije, necesito información de los últimos 5 años y que de manera especial me permita evidenciar esto. Y entonces por eso es de que la justificación implica hacer proyección estadística. De acuerdo con ello, entonces, mis estimados compañeros, acá posiblemente no se va a alcanzar y voy a compartir esto en el grupo de apoyo. Este sería nuestro dominó. Todo lo que hemos ya platicado se resume en este instrumento, en el dominó. Y con eso, efectivamente, entonces nosotros empezar a hacer la tesis. Y esto es lo primero que su metodólogo le va a autorizar. Si no le autoriza eso de aquí, usted no puede avanzar. Entonces, la idea es manejar esto para que usted pueda tener la habilidad y que, por supuesto, cuando desarrolle su trabajo de graduación, usted tenga esta oportunidad. Y entonces, mis estimados compañeros, vamos a continuar con nuestra temática. Pues ya pues, se nos amplió un poquito acá el tiempo. Espero que por lo menos hayamos entendido este proceso metodológico y que pues al final lo que podamos entender el día de hoy con relación a la temática también se va a compartir en el grupo de apoyo para que podamos orientarnos. Pero sí, es importante después de nuestro primer parcial, voy a pedirles de favor que me envíen sus ensayos de árbol de problemas para verificar si efectivamente están comprendiendo o al menos empiezan a hacer sus primeros intentos de árboles de problemas. Ya nos vamos a poner de acuerdo por medio del grupo de apoyo.
En este caso, continuando con lo que es la demanda, entonces, la demanda puede ser, pues, de bienes sociales necesarios, aquellos que efectivamente no se puede prescindir de ellos, porque definitivamente tendemos a tener dificultades en nuestro organismo. En este caso, pues, tenemos la alimentación, el vestuario, vivienda, etc. Aquellos también que no son necesarios, aquellos que son simplemente suntuosos o que se tienen por gusto. Por ejemplo, pues, de repente hay que comprarse el último iPhone o chapeado en oro, eso no da lugar a que usted pueda tener, pues si lo tiene, no lo tiene, simplemente usted sigue teniendo su existencia y entonces simplemente es un gasto. Luego, de acuerdo a la temporalidad, podemos tener demanda continua, que es aquella pues, que se mantiene constantemente. En el caso, por ejemplo, de los alimentos, sea invierno, verano, día, noche, en cualquier momento usted tiene hambre y entonces los alimentos son permanentes. Luego, puede ser ciclo estacional, cíclico o estacional, cuando efectivamente entonces están por temporadas. En este caso, háblese, por ejemplo, de que se pueda tener, pues, por ejemplo, ropa cómoda en verano, abrigarse en invierno, etcétera. Entonces, va a ser por temporadas, por periodos de tiempo, de acuerdo a las circunstancias del año, ¿verdad? Luego, entonces, ¿cómo calculamos la demanda? Pues simplemente se denomina consumo nacional aparente y el consumo nacional aparente, pues es la cantidad de determinado bien o servicio que el mercado requiere y que se expresa de la siguiente manera. Consumo nacional aparente es igual a la producción nacional más importaciones menos exportaciones. Es decir, entonces, lo que se produce a nivel nacional, le agregamos lo que traemos del extranjero y le quitamos lo que enviamos al extranjero y ahí tenemos nuestro consumo nacional aparente. Y luego la oferta, pues simplemente es el conjunto de bienes o servicios que ya están dispuestos o disponibles para que se pueda satisfacer la necesidad de los demandantes. Pero ¿qué sucede cuando hay diferencia entre la demanda y la oferta? Cuando la demanda es mucho más que la oferta, tenemos entonces la demanda insatisfecha. Esta demanda insatisfecha básicamente pues consiste en que pues hace falta producción. Ya lo habíamos mencionado, recuerden ustedes nuestro pues ejemplo coloquial, común que hemos venido manejando para que entendamos esto. Tengo 100 familias que necesitan pan, pero solo se están produciendo 75, entonces van a quedar 25 insatisfechas. De ahí tenemos la demanda insatisfecha. Luego entonces tenemos algunos modelos de proyección. Recordémonos que la proyección, dijimos, básicamente pues son procesos que se hacen entonces considerando las diferentes circunstancias del pasado que nos va a permitir entender el futuro. Entonces, la proyección acá simplemente pues, nos va a permitir considerar lo que ha pasado, lo que está sucediendo y cómo se va a dar eso en el futuro y por eso necesitamos acá 5 años de información. Es una proyección, entonces simplemente pues es una estimación del comportamiento futuro de algunas variables que simplemente pues me van a permitir entender y reconocer cómo está el pasado, cómo está el presente y prever el futuro. Estos tipos de modelos son subjetivos, causales o series de tiempo. Veamos cada uno de ellos. Los subjetivos simplemente pues cuando quedan a opinión del experto. Normalmente pues una persona con experiencia va a saber determinar acá entonces cómo se comporta una variable. Entonces va a quedar bajo el criterio de él como experto. Entonces es subjetivo. Dentro de los objetivos tenemos, por ejemplo, el método Delphi, la investigación de mercado, el consenso de panel, etc. Entonces vamos a considerar el criterio del investigador. Los modelos causales simplemente van a determinarse de acuerdo a las causas, por eso es causales. Se establece entonces qué está causando cierta situación, por ejemplo, qué cambia el comportamiento en el mercado. Posiblemente pues haya un aumento del alza de precios, entonces vea usted que eso está causando pues que compren o no compren. Entonces es un modelo causal. El modelo causal pues simplemente puede ser de regresión, econométrico o de insumo producto. Universidad Rural de Guatemala le va a solicitar a usted que en su tesis usted haga regresión, es decir, de los últimos 5 años, y por eso es que en la tesis dicen los últimos 5 años. Entonces, conocer cómo está el comportamiento esos 5 años atrás y luego proyectar 5 años a futuro, mediante el análisis de causa y efecto. Luego, series de tiempo, lo mismo sucede entonces cómo se comporta una variable en el tiempo. Y también se aplica a nuestro caso porque vamos a evaluar 5 años atrás y 5 años adelante. 5 años históricos, 5 años posteriores a futuro para determinar cómo se comporta el problema y la variable. Los modelos de series de tiempo simplemente pues realizan secuencias de observaciones cronológicas y en base a eso determinamos entonces algunos instrumentos o en este caso gráficas que me permiten entonces considerar cómo está una variable en el tiempo,
cómo se comporta esta variable y cómo entonces de manera gráfica nosotros sabemos que existe o no existe ese problema. Por ejemplo, si nosotros estamos considerando acá en nuestro caso el bajo rendimiento académico, entonces implica que pues nuestra gráfica va hacia abajo, ¿verdad? Había rendimiento académico, luego se viene hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y lo mismo pasa con las pérdidas financieras, ¿verdad? Entonces, debemos de considerar, depende de nuestro tema, cómo está la gráfica. Y el objetivo es que en base a esa gráfica, con nuestra intervención, con nuestro proyecto, mejoremos entonces y se elimine el problema que se está investigando. De ahí entonces nace este modelo de series de tiempo. De mis estimados compañeros, por hoy pues quiero pedirles que por favor leamos las interrogantes en su pantalla, que en base a lo que hemos leído, que pues sí nos llevó un poquito de tiempo y hay mucho más que aprender por ahí, pues usted pueda también tener la necesidad de autoprepararse y entonces dar la solución a este proceso. Le recuerdo entonces y lo motivo por favor a hacer sus ensayos para que pues de manera posterior sean entregados y usted vaya entendiendo cómo se desarrolla este proceso de tesis. Es un mundo tan maravilloso, es excelente realizar este proceso de investigación siempre y cuando pues lo vamos comprendiendo, porque si no nos topamos que ahí ya no podemos avanzar y entonces nos frustramos, pero la idea por favor es motivarles a que usted haga esos sus ensayos, vamos a revisar cómo efectivamente pues usted logra desarrollar su árbol de problemas para que al momento que usted lo necesite pues usted lo pueda desarrollar de buena manera. Entonces, mis estimados compañeros, muchísimas gracias por su atención. Nos estamos saludando en nuestra siguiente clase y motivarles nuevamente, por favor, para que sigamos entonces desarrollando este proceso que nos permite dominar la metodología, del dominó, el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Muchísimas gracias. Éxitos a cada uno.